Bueno, comenzamos la segunda parte. Recordaréis que la semana pasada dejamos incompleto el tema de la clase anterior, donde hicimos un resumen de los acontecimientos históricos del mediados de la década de los años 70, entre ellos la caída del régimen del general Franco. Sí, un momento. Los que estáis entrando, por favor, colocaros aquí en los asientos en la primera fila. De acuerdo, venga, muy bien. Bien, decíamos que la semana anterior que en esa década de los años 70, donde ya toda Europa estaba encaminada en la dirección que hoy conocemos como el nuevo orden mundial, pero que en ese entonces, tal como expresé en clase, había dos estados que escapaban al control del sionismo internacional, que eran la España por un lado, bajo el régimen de Franco, y por otro lado la Iglesia Católica. También puntualizamos cómo el régimen de Franco no fue derribado porque era un régimen de estilo fascista, sino simplemente porque era católico, y que el objetivo final no era otro que eliminar el cristianismo, y que lo mismo sucedió con el asesinato del zar Nicolás II y su familia, que fue un complot judeo-masónico por parte de la élite sionista norteamericana, cuyo objetivo no era solamente imponer el comunismo, sino eliminar el cristianismo en Rusia, y que el mismo modelo se siguió en el caso de España. Escuchadme un poco bien lo que voy a decir, aunque a algunos no os va a gustar nada lo que voy a expresar. Vamos a ver, se habla mucho del fascismo, ¿no? Porque el régimen de Franco era fascista, etcétera, ¿no? Pero la gente no tiene ni idea de lo que dice. Hoy la gente, si quieres insultar a uno, le llamas fascista, pero la gente no sabe lo que es el fascismo. Vamos a ver, escuchadme bien, el fascismo procede del nacionalsocialismo. Por lo tanto, el fascismo tiene como origen al socialismo. Sí, el origen del fascismo es el socialismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, el actual socialismo a nivel mundial y especialmente el socialismo español es clarísimamente fascista. Y, sin embargo, los socialistas españoles llaman a todo el mundo fascista si no son socialistas. Pero dejo muy claro que el socialismo actual es claramente fascista. Por lo tanto, aclarado esto, continuamos. Bien, la cuestión es la siguiente. ¿Cuál ha sido la dinámica que ha utilizado la masonería en toda Europa para imponer el modelo actual económico, político y religioso? Ese modelo ha sido la Comunidad Económica Europea, la cual está totalmente controlada por la masonería. Estos puntos ya están aclarados y por eso dije que en esta clase lo íbamos a dedicar al otro oponente muy poderoso del nuevo orden mundial que no es otro que la Iglesia Católica. Llegados a este punto, no pocos podemos decir, pero bueno, esto de la Iglesia es un asunto de curas y de monjas. ¿Y qué tiene que ver todo esto de la Iglesia con el tema que estamos tratando? Pues mirad, permitidme deciros que si pensáis así, estáis muy equivocados. Memorizar bien lo que voy a decir. El Vaticano es el centro del poder mundial. Y hasta hace muy poco no ha existido un servicio de inteligencia más eficaz que el de la Iglesia Católica. Ahora bien, conviene aclarar que quien piense que el Vaticano es la Iglesia está muy equivocado. La Iglesia no es el Vaticano, sino solamente un centro administrativo, a través del cual, es decir, a través del Vaticano, se controla toda la Iglesia. Y ese centro espiritual y político que es el Vaticano, en estos momentos está totalmente controlado por el sionismo judeo-masónico. Por lo tanto, dejando ya claro estas ideas, y antes de hacer un resumen del tema de hoy, quiero recordar que en el tema anterior afirmé que la actual cabeza del sionismo internacional, que es George Soros, junto con Kissinger, que sigue siendo poderosísimo, George Soros ha conseguido colocar una pieza maestra en el Vaticano, que es el denominado Francisco. Algunos os vais a molestar con lo que digo, otros me vais a maldecir. Repito lo de siempre, me da absolutamente igual lo que penséis. Yo manejo documentos, manejo papeles, manejo informes, manejo información muy precisa. Y si digo que George Soros ha colocado a Francisco en el Vaticano, no estoy opinando por opinar, sino que estoy opinando en base a la documentación existente. ¿De acuerdo? Entonces, pues bien, por los datos e información que tengo, esta maniobra de la masonería dentro de la Iglesia Católica ha sido realmente magistral, han dado un golpe magistral. Esta maniobra ha llevado a cabo por los Illuminatis de colocar dentro de la Iglesia
han colocado dentro de la Iglesia, mejor dicho, a dos caballos de Troya, no uno, a dos. Por un lado, es el actual responsable de la Iglesia Católica, pero por otro lado, el otro golpe maestro ha sido la total infiltración por parte de la masonería de todas las diócesis del mundo. Resumiendo esto, prácticamente casi todas las diócesis del mundo están bajo el poder de la masonería. Por lo tanto, no tengo ninguna duda que estas dos operaciones han sido en su conjunto lo más importante que han realizado hasta el presente los Illuminatis. Dicho de otra forma, y para que me comprendáis los que no estáis al día en estos temas, porque esto es un tema muy complejo, esto es un tema que no es fácil hablar de él. Entonces, deciros que una vez que la Iglesia ya han conseguido infiltrarla, ya no solo la Iglesia, sino todo el ámbito económico, político, social y religioso a nivel mundial, lo tienen todo bajo su poder. Solo les queda dar el último golpe, que no va a ser otro que presentar a un candidato que tienen preparado ya para presentarlo al mundo. Pero esto estamos hablando de aquí a quizá un par de años. Bien, entonces quiero recordar que lo que hemos visto en el tema anterior, donde afirmamos que todo esto ha seguido una serie de pasos, que principalmente fue la década de los años 60 y 70, cuando comienza a acelerarse todo. Se produjo la máxima expansión del terrorismo internacional. Entonces estaban muy al día grupos terroristas como Septiembre Negro, que son palestinos, la Brigada Rojas italiana, la ETA española, Sendero Luminoso en Perú, la banda Baader-Meinhof en Alemania, el ejército japonés, en fin, cantidad de grupos terroristas que eclosionaron en la década de los años 70. Este surgimiento del terror no fue fruto de una casualidad, en cuanto que coincidió con el final de los gobiernos conservadores, como el caso de España, el caso de Portugal o el caso de Grecia. Era un periodo donde toda la geopolítica mundial ya estaba controlada, hasta el punto de que en la siguiente década, estamos hablando ya en los 80, se desplomó todo el bloque soviético, es decir, todos esos países comunistas de Europa Oriental, con Rusia a la cabeza, todo eso se vino abajo en cuestiones de pocos meses. Bien, a partir de ese momento ya toda Europa estaba bajo el control de la masonería. Pero, y aquí viene la cuestión, solo faltaba la Iglesia Católica. Pero fijaros bien, en ese periodo de tiempo, es decir, a finales de los años 70, es decir, poco después del final del régimen de Franco, asesinan al Papa Juan Pablo I. Al poco tiempo de ser asesinado Juan Pablo I, es Juan Pablo II quien sufre un atentado y salvó la vida de puro milagro. Por lo tanto, ya no había ninguna duda que alguien había puesto el punto de mira en la Iglesia. En esos momentos, seguimos en la década de los años 70 y 80, la Iglesia todavía no estaba controlada del todo por esta élite masónico-sionista, pero sí estaba profundamente infiltrada por miles de clérigos homosexuales y comunistas. Por lo tanto, no hacía falta ser profeta para comprender que era cuestión de tiempo, de poco tiempo, que toda la estructura de la Iglesia se venga abajo. Sin embargo, el golpe maestro para tener totalmente controlada la Iglesia por parte del nuevo orden mundial se lleva a cabo a comienzos de los años 60. Estamos hablando del Concilio Vaticano II. Alguien puede decir, bueno, el Concilio Vaticano II es un tema religioso. Sí, de acuerdo. Pero sucedió cosas muy interesantes ahí. Y es en el momento en que la Iglesia, a partir del Concilio Vaticano II, se acelera hacia un proceso de protestantización de la Iglesia Católica. Tanto en la forma, cambió, tanto en la forma, por ejemplo, en la liturgia, desmontaron por completo la liturgia. Las misas antes eran en latín y ahora, pues entras a una iglesia y eso parece un supermercado. Y en el fondo, pues ¿en qué ha cambiado? En que han ido cambiando la doctrina y parte del Evangelio. Bien, entonces se siguieron una serie de pasos para desmontar lo que es la liturgia y la doctrina de la Iglesia. Entonces, durante el Concilio Vaticano II, estamos hablando años 60 al principio, surge una figura muy destacada entre los jesuitas. Atento porque voy a hablar de los jesuitas. Se trata del padre Karl Rahner, teólogo y filósofo. Llega a ser tan influyente que consigue incluso introducir en el pensamiento de la Iglesia
lo que conocemos como el relativismo. Bien, ¿qué es el relativismo? Pues consiste en que se empieza a dudar de todo. Es decir, no hay verdades eternas. Todo se puede discutir. Se puede discutir la existencia de Dios, se discute si la Eucaristía es el cuerpo de Cristo o no, se negocia la amistad, se negocia el compromiso, es decir, se negocia todo. No hay verdades, sino que cada uno se queda con lo suyo. A partir de ese momento el protestantismo se adueña de la Iglesia Católica. Ya no hay verdades eternas, sino yo opino aquí, yo opino de esto, yo me quedo con tu opinión y tú te quedas con la tuya. Por lo tanto, se empieza a crear una religión donde cada uno cree lo que le da la gana. Eso viene a ser un poco el relativismo. Entonces, fijaros, poco después, unos 8 o 10 años después, en el año 1972, se celebra en el Escorial, en Madrid, ¿no? A unos 60 kilómetros de la capital de España, se celebra en el Escorial un simposio sobre América Latina, donde participan no pocos teólogos jesuitas. Haciendo un resumen de lo que fue esa reunión, consistió en que los jesuitas por mayoría aceptan la tesis del padre Gustavo Gutiérrez. ¿Quién fue o quién es el padre Gustavo? Pues es el fundador de la teología de la liberación, que junto con Leonardo Boff, el brasileño, vienen a fundar la teología de la liberación. Es decir, a partir de ese momento los jesuitas aceptan el socialismo marxista como pensamiento de la Iglesia y se alejan se alejaron ya definitivamente de su santo fundador, que fue San Ignacio de Loyola, nacido en el País Vasco. Pero unos años más tarde, en 1980, se reúne la plana mayor de los jesuitas con Juan Pablo II. Ante la deriva doctrinal que manifiestan y viendo Juan Pablo II que no hay nada que hacer con los jesuitas, Juan Pablo II decide la clausura de la Compañía de Jesús en todo el mundo. Pero por razones cuyos datos no conozco en estos momentos del todo, finalmente Juan Pablo II se limita a cambiar el superior general por otro. Pero aún así se confirma la impresión que tuvo Juan Pablo II de que ya no había nada que hacer con los jesuitas, porque estaban ya contaminados ideológicamente por el marxismo. Pero no todo queda aquí, sino que de nuevo entre los jesuitas surge un cardenal poderoso por su intelecto e influencia, que no es otro que el cardenal Carlo Maria Martini, de pensamiento teológico bastante opuesto a la tradición del magisterio, y por cierto, de alguna manera se enfrentó al pensamiento de Benedicto XVI. Pero fijaros que estamos con los jesuitas, Todo en la forma de pensar del cardenal Carlo Maria Martini, todo apunta de que era masón, y masón de muy alto rango. Un dato muy importante es que se llega a saber que este cardenal jesuita, Martini, es a quien se le atribuye, a ver, atención a lo que voy a decir, a Martini se le atribuye la creación del grupo mafioso liderado, conocido como el grupo de la mafia de San Gallo, que fue quien consiguió expulsar a Benedicto XVI para colocar en el mismo lugar, atención, a otro jesuita. ¿Quién? El padre Jorge Mario Bergoglio, el actual Francisco. Fijaros cómo aquí no hay casualidad, fijaros cómo se va siguiendo un plan, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Aquí no hay nada de improvisación, todo está estudiadísimo. Bien, como podemos ver, se trata de que la orden más poderosa de la Iglesia, de la historia de la Iglesia, como han sido los jesuitas, y siguen siendo, han sido ellos quienes han inclinado la doctrina de la Iglesia hacia el socialismo. Pero a su vez conviene aclarar que fueron ellos los primeros en ser infiltrados por la masonería, con el objetivo de que, a través de los jesuitas, completar el plan de destrucción de la Iglesia por parte de la masonería. Vuelvo a recordaros a todos que no es ninguna casualidad que el actual responsable de la Iglesia sea un jesuita. No es ninguna casualidad. No es que el Papa ha sido elegido por el Espíritu Santo. Por favor, no me vengamos con estas tonterías. Ya este tema lo aclaró clarísimamente Benedicto XVI, que el Espíritu Santo no es el que elige a los papas. Bien, por lo tanto, el actual responsable de la Iglesia es un jesuita. Ni tampoco debemos sorprendernos de que ellos sean quienes, además de haberse convertido en una sociedad secreta, yo lo siento mucho, yo he estudiado a los jesuitas, les conozco muy bien. Y puedo decir que sí, se han convertido en una sociedad secreta. Son a su vez ellos quienes controlan por completo la Iglesia Católica. Fijaros,
El jefe de la iglesia actual es un jesuita, pero está rodeado de muchos jesuitas, y muchos de ellos masones o marxistas, no digo más. No hay ninguna casualidad en todo esto que estoy diciendo. Vemos, por lo tanto, que dentro de la Iglesia han surgido determinados pensadores y teólogos quienes poco a poco han ido cambiando la doctrina, han ido cambiando el magisterio de la Iglesia y han ido modificando también el contenido del Evangelio. Todo esto no se ha hecho de golpe, sino poco a poco, en un proceso aproximadamente de unos 80 a 100 años. Ha sido un plan que se ha desarrollado de manera sigilosa, perfectamente preparado, para que llegado un momento determinado, esta jerarquía masónico-eclesiástica, a través de un cónclave manipulado como el que aconteció tras la renuncia de Benedicto XVI, poder colocar en el Vaticano a una persona elegida entre ellos, a un papa que responda a los planes de esta élite masónica. Ya he dicho en otras clases que el cardenal Gottfried Daniels dijo claramente: nosotros hemos expulsado de la cátedra, es decir, nosotros hemos expulsado a Benedicto y hemos elegido a otro. Esto no lo digo yo, lo ha dicho el cardenal Gottfried Daniels, que murió hace un par de meses. Bien, por lo tanto, escuchadme bien, quiero que me prestéis atención a esto que voy a decir, porque este caballo de Troya, que es la masonería eclesiástica, que a su vez obedecen las órdenes superiores de los Illuminatis, el primer paso que dieron fue conseguir la titularidad de todas las diócesis más importantes mundial, de forma que una vez que dichas diócesis estuvieran bajo el poder de obispos masones y próximos a la teología de la liberación, todos los religiosos bajo la orden o bajo la obediencia de estos obispos no les quedaba más remedio que obedecer las nuevas normas salidas de Roma. Todos saben que si se niegan a desobedecer estas normas que van contra el magisterio de la Iglesia, esos sacerdotes van a ser expulsados de la Iglesia sin ninguna ayuda ni consideración hacia ellos. Una vez en poder las diócesis más importantes del mundo en manos de la masonería, solo les quedaba el paso definitivo, que era instalar en la cátedra de Pedro a una figura elegida por ellos mismos, como así ha sucedido una vez que han conseguido expulsar a Benedicto XVI. Vamos a ver, de no ser así, ¿cómo podéis explicarme? Ya sean los que estéis aquí en clase o los que me escucháis a través de otros medios. ¿Podéis explicarme, si no, repito de nuevo, que no se levante ninguna voz de protesta entre los pastores de la Iglesia ante las barbaridades doctrinales y teológicas que dice constantemente Francisco? ¿Cómo se explica que nadie levante la voz? Protestando, porque es que verdaderamente lo que dice teológicamente son verdaderas brutalidades. Pues por la razón por la cual no se levanta ninguna voz de protesta es porque estos obispos ni ninguna autoridad, debido a que toda esta gente está infiltrada a lo largo de más de 80 años. Se han hecho, estos obispos, la mayoría de ellos, se han hecho con el poder y el control de la Iglesia, de manera que quien proteste lo expulsan y lo destruyen sin piedad. Me decía un obispo hace poco, dice: mire usted, si yo simplemente hago una crítica diciendo que Francisco debiera ser más prudente en lo que dice, yo al día siguiente me han quitado la diócesis y me han quitado todo. Con eso nos hacemos una idea de lo que hay. Bien, esta es la razón por la cual un papa tan brillante como Benedicto XVI se enfrentó a un rechazo radical dentro de la propia jerarquía de la Iglesia, y que fue la razón por la cual finalmente lo expulsaron. La Iglesia ya no quiere un santo pastor, quieren a un destructor, y este destructor ya lo tenemos. Por esto mismo, esta jerarquía masónica que se ha infiltrado durante años está realmente encantado con la actual situación de Francisco. En estos momentos, la mayor parte de las conferencias episcopales del mundo están controladas por obispos masones, homosexuales y próximos al marxismo. Y sé muy bien, algunos van a protestar, pero yo digo en mi defensa, sé muy bien de lo que estoy hablando, porque aquí hay que hablar con documentos en la mano. Y la verdad, y lo que digo, no es nada para lo que hay. Fijaros, para que nos hagamos una idea de hasta qué punto la jerarquía actual está corrompida, hasta el punto de que llegan a negar la sana doctrina.
Fijaros, os voy a leer unas declaraciones que hizo Benedicto XVI en su momento. Lo que dice Benedicto es lo siguiente. Años atrás, no pocos obispos rechazaron la tradición católica por completo y buscaron una nueva y moderna catolicidad en sus diócesis. En no pocos de esos seminarios, sigue diciendo Benedicto, a los estudiantes que les veían leer mis libros les llegaban a declarar no aptos para el sacerdocio. Mis libros fueron escondidos como si fueran mala literatura y se leían solamente debajo del escritorio. Es tremendo lo que dice. No, ¿os hacéis una idea de la gravedad de esto que denuncia Benedicto XVI? Entonces, el éxito tan extraordinario que tiene Francisco a nivel mundial tampoco es fruto de ninguna casualidad, sino que, recordando la carta de San Pablo a Timoteo, la sociedad actual ya no acepta nada que sea doctrina, sino un líder que permita todo tipo de excesos, como esos obispos corrompidos que denunciaba Benedicto XVI de no considerar aptos al sacerdocio a los seminaristas que leían sus obras. Por cierto, ya conocéis lo que yo pienso sobre este tema. En cuanto que a Benedicto XVI doctrinal y teológicamente le considero doctor de la Iglesia. Bien, seguimos. Por lo tanto, se puede afirmar que en base a los hechos que estamos viviendo, por primera vez en la historia, la Iglesia ya no sigue a Cristo, sino un hombre que ha sustituido a Cristo y que para engañar a la mayoría ha adoptado el nombre de Francisco. Mucha atención por lo que voy a decir. Me estoy sujetando histórica y doctrinalmente al capítulo 13 del libro del Apocalipsis, a los versículos 1 y 11, donde se establece una relación histórica entre el falso profeta y la primera bestia, que no es otro que el misterio de iniquidad, o lo que se denomina el cristianismo que lo domina en el cristianismo lo conocemos como el anticristo. Este hombre que ha sustituido a Cristo ya le tiene preparado el camino a quien dentro de muy poco se sentará en la cátedra de Pedro, que no es otro que el misterio de iniquidad, Mysterium Iniquitatis. Solo quiero añadir un dato más para finalizar. Es una opinión personal. Este Mysterium Iniquitatis del que habla San Pablo, tengo razones para pensar que se trata de un miembro procedente de la familia de los Illuminatis. Con esto acabamos, con este resumen que he hecho. Así que por ahí lo dejamos aquí y continuamos en otra clase otro día, pero ya trataremos otros temas, ¿de acuerdo? Pues nada, un saludo a todos.